Hola chiquillos, nosotras somos Rena y Javi, y seremos las panelistas de este programa llamado Prisma. Aquí buscaremos abrir un espacio de conversación sobre política y políticas públicas. Queremos ser un granito de arena que pueda aportar en el debate y el conocimiento público, sea para 10, 300 o 1000 personas que nos puedan llegar a escuchar. El pueblo mapuche es un gran protagonista de la historia de nuestra tierra, siendo transversalmente reconocidos por frenar al Imperio Español en la colonización de Chile. Se destacan en el inconsciente colectivo por su sangre e historia guerrera, su cultura se mantiene aún hasta nuestros días y es más probable que a todos nos hayan enseñado su gran valor dentro de nuestra propia cultura e historia. Lamentablemente, estas grandes características que destacan al pueblo se ven constantemente opacadas por la violencia sistemática que ha existido contra ellos durante la historia. Sin siquiera hablar de la colonización, nos referimos a la violencia por la militarización, el robo de tierras, la precarización de la vida y el propio asesinato del pueblo, situaciones que incluso después de la vuelta a la democracia y la preocupación internacional en torno al tema se siguen manteniendo por parte del Estado y pareciera no importarle a ningún programa de gobierno. Y como bien dijo Javi, hoy estamos aquí para hablar del conflicto Estado-Pueblo mapuche. Y es por esto que nos encontramos con Verónica Figueroa Huencho, bienvenida, Gracias. Administradora pública, doctora en Ciencias de la Gestión y postdoctorada en el Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford, y quien se destaca por investigar el proceso de formulación e implementación de políticas públicas indígenas. Y también nos encontramos aquí con Ricardo Inalef, dirigente mapuche que pertenece a la organización Los Sin Tierra. Bienvenido. Hola. Bueno, para partir, queríamos hablar sobre el tema principal, tierras y precarización del mundo indígena. Tomando como punto de partida esta Constitución de Chile como país independiente, ¿cuáles creen que son los hitos históricos que marcan el conflicto del Estado contra el pueblo? Bueno, obviamente desde la instalación del Estado, desde Estado-Nación chileno, que ha existido una relación bien asimétrica, ¿no?, respecto de los pueblos indígenas, y eso se expresa hasta la actualidad. Diría que casi a poco andar del nacimiento de este Estado se dictaron las primeras leyes que fueron definiendo de alguna manera la tenencia de la tierra y que fueron limitando esa tenencia de la tierra. Pensemos que en los libros de historia hoy día se habla de que existían más de 5 millones de hectáreas en manos de los pueblos indígenas que hoy día, o que se redujeron post la famosa denominada pacificación de la Araucanía, a no más de 500.000 hectáreas. Y claramente, ¿no?, en 1813, pensemos que casi inaugurada esta denominada República Chilena, comenzaron los primeros decretos que fueron intentando, yo diría, homologar a la sociedad chilena con los pueblos indígenas. En 1845, la ley de colonización, por ejemplo, que de alguna manera intentó propiciar la llegada de colonos suizos, alemanes, italianos al sur de Chile. La ley de blanqueamiento, de alguna manera, de títulos también, intentando generar sistemas jurídicos que permitieran el reconocimiento bajo la mirada occidental, obviamente, de un concepto como el denominado tierra, que es muy complejo, obviamente, de demostrar desde la lógica indígena, que habla más bien de un territorio, de la complejidad que supone un territorio. Un territorio que además se vio muy minimizado en la dictadura militar, y que, como hemos visto, efectivamente se vuelve a recoger como un tema de política con la promulgación de la ley 19.253, y ahí, de alguna manera, donde está el centro neurálgico hoy día de gran parte de las demandas y de reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente el pueblo mapuche, que es un tema claramente no resuelto, tanto así que prontamente viene una consulta respecto del artículo 13 de la ley, para intentar nuevamente, ¿no?, regular desde la perspectiva del Estado la tenencia de las tierras indígenas. Claro. ¿Ricardo? Suelo agregar que, como bien lo dice la hermana, a partir del origen de la República, de alguna manera se instituye además un tipo de relación entre el Estado-Nación chileno y los pueblos indígenas, particularmente en el tema de la tierra. Por ejemplo, los pueblos de indio al principio pasaron a transformarse en villas y fueron sus tierras rematadas, digamos. Se podría decir que eso fue como la primera política pública desde el Estado hacia los pueblos indígenas, en donde yo creo que no solamente nos entrega
claras muestras del interés de dividir las comunidades, dividir los pueblos, establecer la propiedad individual versus la propiedad colectiva, lo que eran las comunidades y los pueblos de indios acá, por ejemplo, en la zona norte o zona central, digamos. Y se instala esta idea de uninacionalidad. Los indígenas pierden su calidad de tal, en tanto pertenecer a su pueblo respectivo, y pasan a ser considerados como chilenos. Se le confiscan todos sus territorios y se le conculcan, por cierto, todos sus derechos. Yo diría que a partir de la génesis del Estado-Nación se instituye un modelo de relacionamiento entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, que hasta la hora ha mostrado una férrea continuidad. Y no es que yo diría lo que tú dijiste en la presentación de parece no importarle a nadie, sí, les importa mucho, y es tanto que lo sostienen hasta hoy día. Todas las iniciativas de los gobiernos, digamos, en todo el periodo del siglo pasado y en este último periodo post-dictadura, por llamarlo, tú puedes ver una coherencia de lo que es la iniciativa estatal en torno a esos elementos, digamos, ¿ya? No hay un cambio, no hay una transformación de ese modelo de relación entre el Estado-Nación y los pueblos indígenas, que para ellos siguen siendo chilenos. Y otro elemento más que hay es la caracterización del indígena, un ser miserable, un ser carente, incapaz de tomar decisiones por sí y para sí. Y por lo tanto el Estado se arroga desde una posición tutelar, digamos, de resguardar su bienestar y su cuidado y velar por su desarrollo. Y eso son elementos que tú los puedes apreciar en todas las iniciativas de la política pública. Claro. Y con respecto a las cifras elevadas de pobreza, ¿por qué creen que se da esto? Según el examen periódico universal de derechos humanos, la comunidad indígena presenta cifras elevadas de pobreza. Al echar una revisada los instrumentos que dispone el Estado para establecer estos indicadores, tú puedes ver cuáles son los elementos que te permiten a ti determinar si una familia indígena es pobre o no, digamos, respecto del modelo. Claro. En relación al modelo occidental, probablemente los indicadores te van a arrojar unos resultados diferentes que si el modelo tuviera desde la perspectiva indígena. Por ejemplo, en lo que es la encuesta Casen, no está considerada una variable que desde la perspectiva de los pueblos indígenas es relevante, como por ejemplo la relación con la tierra. No recuerdo cómo que se llama esta nueva metodología de la multidimensionalidad. La pobreza multidimensional. En la pobreza multidimensional, por ejemplo, no está esa variable. Se supone que ella venía para recoger otros elementos para determinar con mayor precisión la pobreza o la composición de los grupos sociales que integran esta gran sociedad nacional. Desde la perspectiva occidental, probablemente la carencia, tener un sueldo bajo o tener brechas que le llaman en relación al modelo occidental, claro, somos bastante pobres. Desde una perspectiva indígena yo diría que no tanto, sí. Cambia pero lo que sí entra en juego ahí es que efectivamente, y un elemento que es reconocido por la ley indígena, la relación con la tierra, claro, paulatinamente nosotros hemos ido perdiendo eso y no está considerado en los instrumentos de medición. Claro, el concepto tiene distintas dimensiones. Exactamente. Entonces, bajo la lógica de la política pública del Estado, claro, es la caracterización que ellos sostienen, seguimos siendo los miserables. No obstante, ellos arrojan en todos los resultados anualmente que va mejorando la política pública y cómo vamos acortando la brecha. No obstante, luego aparece el indígena miserable que debe ser protegido y que el Estado debe velar por su desarrollo. Claro, como si no se pudieran determinar. Exactamente. Claro, entonces, por ejemplo, usted me habla de pobreza, cómo miden la pobreza en torno a los mapuches. Quizás esto también tiene una estrecha relación sobre cómo, como chilenos, intentan pasar por encima como de los ideales mapuches, midiendo como la pobreza desde nuestros ojos. Por eso quizá pasa como que obvian ciertas características, por ejemplo, lo que es pobreza para nosotros, quizás no puede ser pobreza para ellos. Eso es lo que intento decir. Sí, yo quisiera poner un punto ahí, que quizás, no sé si discrepar con él también, pero sí creo que también hay algunos elementos que habría que añadir. Yo creo que claramente todos los indicadores socioeconómicos muestran que siempre hay una brecha entre la población indígena y no indígena.
claramente se construyen estos instrumentos desde indicadores que intentan ir haciendo una comparabilidad, porque en el fondo el Estado o los gobiernos necesitan ir tomando decisiones de política pública en función de estos indicadores. Pero yo sí diría, si bien hay elementos del buen vivir que otros países han incorporado en sus sistemas de medición, que en el caso chileno no se han considerado y que agregan una dimensión cultural principalmente a la medición de la pobreza, sí hay un hecho para mí objetivo, y es que efectivamente esa pobreza o esos indicadores de pobreza están radicados principalmente en la tenencia de la tierra y en la escasez de esa tierra. O sea, yo creo que no tenemos que obviar que cuando hablamos de una política de tierras y la forma en la que el Estado, ¿no?, y las élites han mirado a los pueblos indígenas, tienen que ver con que la tierra es un recurso productivo. O sea, en un sistema capitalista que se ha ido intensificando desde principios del 1900, ¿no?, sobre todo con la tecnologización y el crecimiento del sistema industrial, el movimiento del capital, y que se instala con mucha fuerza desde la globalización, lo que podemos ver es que la tenencia de la tierra, y ahí él también ponía un punto, no es un tema antojadizo. Es decir, en el caso de Chile, prácticamente el 90% de nuestra matriz exportadora está basada en la explotación de recursos naturales. Y esos recursos están en los territorios que hoy día están en manos de pueblos indígenas. Muchos de ellos han sido expropiados y entregados a la explotación del latifundio o de algunas empresas internacionales en el ámbito hidroeléctrico, ¿sí?, de las salmoneras, de las mineras, de las forestales principalmente. Entonces, la tenencia de la tierra o quién es el dueño de la tierra no es un tema menor en el modelo de crecimiento de Chile. Sí. Y obviamente desde una lógica occidental, la explotación de la tierra, la no explotación que hace el mundo indígena, entendiendo que resguarda un equilibrio del territorio, es visto como una subutilización. Y por lo tanto, las políticas lo que intentan es, no solamente lo que han intentado, lo que han hecho es quitarles tierra, sino que hoy día en esta política no de restitución, la ley no habla de restitución, de ampliación de tierra, la lógica siempre está en cómo les entregamos una serie de elementos productivos para hacer emprendimientos en estas tierras que estos indígenas efectivamente mal utilizan. Yo creo que ahí hay un punto sustantivo en torno a entender efectivamente cómo no se ha incorporado esta visión territorial, sino que se entiende desde la lógica occidental la tierra y la explotación de la tierra es una lógica productiva, muy funcional al modelo económico chileno por lo demás. Yo creo que estamos efectivamente ante un problema estructural y que no va a ser de fácil solución y tampoco de corta solución, porque hay muchos intereses de por medio en la explotación de esa tierra y de los recursos naturales que tienen esas tierras. Claro, entendemos la tierra como algo que tenemos que explotar y no nos enfocamos como en la reparación de la usurpación de las tierras. Claro, yo creo que ahí quizás también, obviamente como dirigente, él tiene un punto interesante, y es que en el fondo la mirada de la restitución de la tierra nunca ha sido abordada de una cuestión política, de derechos políticos que tienen los pueblos indígenas en cuanto a pueblos, ¿verdad? Reconocidos en la normativa internacional. Chile ha ratificado pactos y convenios internacionales, pero no hemos abordado la temática indígena como un tema de derechos políticos. Por lo tanto, la mirada siempre sigue siendo económica, porque básicamente en la lógica de este Estado, además subsidiario en Chile, el sector privado tiene mucho poder para decidir y para definir gran parte de esas políticas. Claro. Entonces ahí, claro, hay una mirada muy economicista y productiva de la tenencia de la tierra. Ricardo, ¿algo que comentar? Yo creo que... Creo que efectivamente es un problema estructural, y que tiene dos patas de alguna manera, o dos dimensiones, por así decirlo. Una es la composición misma del Estado. Es un proceso que tendría que reconfigurarse completamente, digamos. Por lo tanto, la situación es bastante compleja. La Mien explicó bastante bien lo que simboliza la tierra como un elemento de producción y desarrollo para la perspectiva occidental. Y por otro lado está el tema, y para nosotros no, digamos, no necesariamente, tiene que ver con una relación más existencial, por así decirlo, tiene que ver con nuestro ser. Claro. Y eso entramos a un ámbito que, por ejemplo, es negado por Occidente. El indio no tiene intelecto, el indio no tiene esta construcción simbólica, si se quiere, capacidad para
para elaborar situaciones, porque nosotros no somos parte de la civilización, y eso se mantiene hasta ahora. Entonces, normalmente en este tipo de situaciones se da como que hay una necesidad del Estado por educarnos, para que nosotros entendamos una serie de situaciones, y finalmente es que nosotros nos sumamos o de alguna manera sigamos la línea de lo que ellos nos plantean como su modelo de desarrollo económico y político. No obstante, al conversar en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, tenemos una evaluación a veces distinta. Entendemos que efectivamente, como hay mucho desplazamiento también hacia la ciudad, vivimos la miseria, la marginalidad de este modelo, pero que no solamente tiene que ver con nosotros, sino que con gran parte de la población chilena también. Pero al evaluar un poco la situación, la mayor cantidad de nuestra gente se quiere ir de nuevo, retornar allá al territorio. Y esa vida que es categorizada o calificada como miserable y pobre por el Estado, para nosotros es un anhelo. Entonces, sin entrar en muchos detalles, qué es lo que significa una cosa para nosotros, si tenemos, por ejemplo, un nivel de sueldo similar o parecido a uno indígena, o si vamos a la universidad, o si hay otras cosas que implican esos esfuerzos por mejorar nuestra situación según el Estado. Por ejemplo, una pregunta que surge: nadie podría poner en discusión el hecho de que mientras más educación, uno de alguna manera adquiere elementos para tomar conciencia y para poder decidir por sí ante frente a las situaciones que suceden en el trayecto de la vida. No obstante, por ejemplo, si a más temprana edad nuestros niños van a la escuela o al jardín, hay una desconexión con su comunidad, y la comunidad indígena cumple un rol en la formación y en la educación. ¿Te fijas? Entonces, siempre estas cuestiones va a depender de cómo tú las veas. Entonces, evalúa si nuestros niños ya están asistiendo a más temprana edad al jardín como algo positivo. Pero desde la perspectiva indígena para nosotros es terrible, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos una u otra cosa? Va dependiendo de la perspectiva que tú lo leas. Yo creo que una de las grandes también elementos que están detrás de esto es que nuestra incapacidad supuestamente los indígenas no tenemos capacidad de elaboración en ámbitos como la política, la filosofía, la ciencia y todo lo demás. Y así está instalado, digamos. Entonces, es una tarea muy, muy, muy difícil, y que nosotros, al menos desde la perspectiva indígena, no albergamos muchas expectativas respecto al Estado. La verdad es que no tenemos... La expectativa nosotros está centrada en la construcción nuestra de un proceso de reconstrucción como nación y un proceso de liberación. Creo que eso nosotros lo vamos a tener que ganar, y usando todas las herramientas necesarias para eso. Pero expectativas en algún cambio del Estado occidental no albergamos. Claro, por ejemplo, Ricardo, respecto a eso, ¿qué piensas acerca de la CONADI, por ejemplo? ¿Crees que realmente ha aportado sus demandas o son contribuciones más o menos ínfimas? De partida, la CONADI es un órgano del Estado chileno, no es algo indígena, y creo que ha respondido fielmente a las orientaciones del Estado: asimilación, mantener políticas públicas asistencialistas, cooptación de dirigentes, se arroga el derecho, por ejemplo, de determinar quién es indígena y quién no es indígena, con esta cuestión de certificado de calidad indígena, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, porque nosotros tenemos el derecho constitucionario, que es la costumbre, que está avalado por el derecho internacional, nuestras propias instituciones, que son las encargadas de determinar quién es y quién no es. Por lo tanto, yo creo que cumple desde el Estado-Nación chileno cumple su rol, que es asimilación. No es una institución que esté avalada por nosotros los indígenas. Claro, como los mantienen aparte desde esta iniciativa, como desde la CONADI. Sí, nosotros de verdad, bueno, el mundo indígena también es diverso, ¿ya? No somos un grupo. Al menos yo me relaciono con organizaciones que se plantean desde la autonomía, desde la construcción de procesos autonómicos e independientes. Por lo tanto, la CONADI es hablar de cualquier institución del Estado. Claro. Sí. Y entendemos, ahí vemos esa coherencia. Quienes dirigen la CONADI son gente que milita en los partidos políticos que dirigen el Estado, no son gente de apellido indígena.
Y ahí entramos en otro tema, qué es ser indígena y qué es no ser indígena. Para mí el apellido no dice nada, o hablar mapudungun tampoco, porque es como que si tú fueras un Open English, aprender a hablar inglés y te la dieras anglosajón, digamos. Claro. Y por ejemplo, tú, Verónica, que estás más cercana al tema de la implementación de políticas públicas, ¿qué piensas acerca de la CONADI y su función que ha tenido dentro de las demandas del pueblo mapuche? Lo que pasa es que yo creo que hay que entender el diseño de la institucionalidad indígena en el caso de Chile. A diferencia de otros países, hay una serie de elementos normativos que no han sido recogidos, que no son digamos, la meta final, diría yo, pero sí son condiciones necesarias, no suficientes, pero necesarias. No hay un reconocimiento en la Constitución respecto de la existencia de pueblos indígenas y por lo tanto la institucionalidad indígena es bien precaria en ese sentido. La CONADI no es un organismo, no hay ningún organismo en Chile que tenga la prerrogativa de hacer política pública indígena. La CONADI es un servicio público, tiene un rango de servicio público. Y la ley le otorga a partir del año 93 la prerrogativa de, primero efectivamente, como decía la mía, no representa a los pueblos indígenas, sino que representa los intereses del gobierno y las iniciativas de los distintos gobiernos en materia indígena. Sin ningún tipo de atribución efectivamente para poder hacer ley. Y por lo tanto las iniciativas de ley en educación, en salud, en sectores o en ámbitos que desde la política chilena son vistas como sectoriales, para nosotros como pueblo son vistas como derechos políticos, el derecho a la lengua, el derecho a tener una salud de acuerdo a nuestra propia perspectiva, y como decían muy bien, de los 9 o más incluso que hoy día están en proceso de reconocimiento como pueblos en el caso de Chile. Y que además también cada pueblo tiene su propia particularidad. Entonces, la CONADI es un organismo que ha sido definido también de manera muy precaria y por tanto su actuación también ha sido muy precaria y efectivamente ha representado los intereses de los gobiernos, que en el fondo son políticas de Estado en materia indígena, con un presupuesto muy escaso, con una preparación también muchas veces compleja, con poco poder político, ¿no? La CONADI o la temática indígena no ha sido un tema de política pública relevante. No hemos sido actores sustantivos ni en la elaboración ni en la implementación de la política y en decisiones que son importantes. Quizás una figura que se intentó en algún momento tener como una representación indígena en la CONADI es el Consejo CONADI, pero también con reglas puestas o con hartos cortapisa para poder tener una real voz dentro de la institucionalidad. Un presupuesto destinado básicamente, además, que yo diría a propósito de la precariedad institucional, donde la ley le entrega a la CONADI, con todas sus limitantes, la solución de un tema tan complejo y estructural como es la restitución territorial, ¿no? A través del Fondo de Tierras y Agua, que en el fondo se transforma en una bolsa de dinero y que trae una especulación del mercado a una demanda, como decíamos, que es tan sentida y tan compleja para nosotros, y con dimensiones además muy distintas, porque la ley también piensa, por supuesto, en las comunidades y las demandas legítimas que tienen hoy día, principalmente las comunidades que están en territorios ancestrales, pero a su vez también un 70% de las personas que hoy día nos autoidentificamos además o que somos indígenas, estamos en zonas urbanas, estamos en territorios distintos, y eso no nos quita derechos legítimos como los derechos de pueblo que nos entrega la normativa. No tiene que ver con dónde tú estás, sino más bien cómo de alguna manera estos derechos de pueblo te permiten ejercer efectivamente una relación un poquito más simétrica con el Estado y la institucionalidad del Estado y otros actores que son relevantes en la política indígena, como es el sector privado, por ejemplo, o la propia sociedad civil. Y bueno, aparte sobre la ley antiterrorista y el concepto terrorista es ampliamente cuestionado por organismos nacionales e internacionales, siempre lo ha sido cuestionado. ¿Cómo creen que se ha aplicado en los supuestos casos de terrorismo por parte del pueblo mapuche? Bueno, ahí me tomo la palabra. Yo creo que claramente, primero es una ley que se da en dictadura, ¿no? Sí. Y por lo tanto está tipificada para otro tipo de delitos y ha sido aplicada en democracia por gobiernos de distintas coaliciones. Ahí no ha habido ningún color político. Aplicarla a casos específicos en situaciones vinculadas principalmente al pueblo mapuche, donde hasta el momento no ha habido ningún mapuche que haya sido efectivamente castigado bajo esta ley, salvo, ¿no? Por allí algún carabinero,
mapuche infiltrado en situaciones bastante confusas. Entonces, la ley antiterrorista, que como decía, es una ley absolutamente criticada desde los organismos internacionales, ha sido aplicada para resolver situaciones de pueblos indígenas con resultados lamentables, como lo hemos visto. Pero eso tiene que ver también con una forma en cómo desde los 90 se ha mirado la política indígena, donde ha sido principalmente el Ministerio del Interior, ¿no?, a través de sus fuerzas de seguridad, la que ha tenido un rol relevante en definir la relación con los pueblos indígenas. Y por eso es que este tipo de leyes, o la ley de seguridad del Estado, se convierten en tan importantes para intentar resolver situaciones muy coyunturales, ¿no? Y como decíamos antes, además, derivando en situaciones de desconfianza institucional, de deslegitimación de instituciones como Carabineros de Chile y otras, que dan cuenta efectivamente de cómo se utiliza la demanda indígena, claro, también para estigmatizar, ¿no? Hay mucha coincidencia que lo dice la Lamena, así que agregar, pensando que agregar. Bueno, es un instrumento lamentable que hoy día siguen usando, entre comillas, lo que se llaman gobiernos de democracia, y que es un instrumento aplicado por la dictadura de Pinochet, una dictadura civil y militar. Y eso no es menor, porque esos civiles que fueron colaboradores de la dictadura hoy día son parte del gobierno. Entonces, yo diría que el único terrorismo que al menos nosotros concebimos o podemos palpar de forma concreta es el terrorismo de Estado. En nuestras comunidades ayer se informaba y todos estos días han sufrido el vuelo de drones. Hoy día no solamente está la policía militar de Carabineros haciendo sus tropelías en territorio nuestro, sino que además hoy día hay tropas militares. Por lo tanto, eso vulnera una serie de derechos. Entonces, cuando el Estado, o los gobiernos más bien dicho, y todos los gobiernos hablan del Estado de Derecho, aquí quienes no cumplen el Estado de Derecho son los gobiernos. O sea, hay una zona militarizada. Los únicos cuerpos militares armados haciendo vandalismo y cometiendo crímenes en el Gualmapu son los organismos del Estado. Carabineros, que hace poco asesinaron a un peñi por la espalda, los militares que están abusando de las comunidades hoy día, haciendo ejercicios militares y aterrorizando a nuestra gente. Bueno, eso es terrorismo. Pues sí. La concepción de terrorismo en términos simples es causar terror en la población. Y son los aparatos militares del Estado hoy día que están aplicando el terrorismo en el Gualmapu. Por lo tanto, yo diría que es como para tomar nota. De verdad que yo no critico mucho al enemigo, en este caso nuestro pueblo, que es el Estado-Nación chileno, nuestro enemigo, porque así se comporta, no es porque nosotros lo hayamos definido, sino que así se comporta con nosotros. O sea, nos niega nuestra existencia, nos quita nuestro territorio y además nos conculca todos nuestros derechos, ¿ya? Por lo tanto, no es ninguna cosa agradable relacionarse con ello. Y además aplican la violencia, el asesinato, la tortura. Por ejemplo, los peñis Tralcal fueron condenados injustamente mediante un relato de un peñi que fue torturado por los organismos del Estado. Bueno, nadie podría llamar amigo. Por eso que lo definimos nosotros, que hoy día el Estado se comporta como nuestro peor enemigo en el Gualmapu. Y por tanto, yo creo que la aplicación de la ley antiterrorista de alguna manera lo define, lo determina. ¿Cuál es la esencia real de estos gobiernos que se dicen democráticos? ¿Ya? Y así lo han declarado públicamente, que ellos están dispuestos a utilizar todas las herramientas que le otorga la democracia y no tienen ningún temor en aplicar un instrumento que aplicaron la dictadura. Y por lo tanto, yo creo que nosotros tomamos nota de hasta qué están dispuestos. Hoy día nadie repara, el Congreso tampoco, y no es solamente los gobiernos, son los tres poderes del Estado que operan en esta cuestión. Hay una colusión de estos poderes, por eso que nosotros referimos el Estado en su conjunto. Por ejemplo, el Congreso no repara en esto allá en el sur, y además incluso hay parlamentarios que avalan la persecución y la militarización de nuestro territorio. ¿Y para qué decir del Poder Judicial? Cuando los peñis Tralcal fueron absueltos, el mismo líder del Poder Judicial, el señor Abbott,
reclama y declara por los medios de prensa que ya van a mejorar y van a resolver esto, lo van a tener que hacer justicia definitivamente, como diciendo eso no es válido. O sea, de alguna manera ellos también toman posición y se articulan con otros poderes del Estado para perseguir las legítimas demandas de nuestro pueblo, en este caso el pueblo mapuche. ¿No? Y destacar que muchas veces se acusa a comuneros mapuches de delitos sin haber comprobado la participación y permanecen presos en cárceles públicas en condiciones inhumanas. Bueno, eso son lo que le otorga este instrumento, como esa ley de la dictadura, largos periodos de estar sometido bajo vejámenes, digamos, en instituciones, en cárceles del Estado chileno. Entonces, y en la mayoría de los casos después son absueltos. Claro. Pero ya se pasaron 1 año, 2 años encarcelados. En este sentido, ¿cuáles creen que sean como las razones del gobierno para mantener la militarización del territorio mapuche? Verónica. Yo creo que tiene que ver también, bueno, obviamente con esta concepción y esta mirada que se tiene respecto de lo indígena, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con resguardar el capital que está y las inversiones que están hoy día en el Gualmapu, como decías muy bien. En el fondo estos aparatos de seguridad que se mantengan efectivamente hoy día de manera estable en el territorio, tiene que ver con resguardar ese tipo de inversiones, resguardar que efectivamente las forestales, las hidroeléctricas puedan trabajar con normalidad. No hay aquí, porque no se justifica por ninguna vía que exista una presencia, si uno piensa, ¿no?, en las situaciones de inseguridad, de delincuencia que vivimos, por ejemplo, en la región metropolitana, donde no hay un mismo criterio al momento de actuar, de asignar personal, de asignar recursos, pero sí lo vemos en el caso, obviamente, de los territorios donde las comunidades reivindican de manera legítima su derecho, pero también, obviamente, donde esa reivindicación afecta los intereses, ¿no? Los intereses de este capital privado que funciona en la zona, en manos de muy pocas familias, y que básicamente, como decía antes, forman parte de la matriz y la estructura de crecimiento económico en Chile. Por tanto, no me extraña que exista militarización y que continúe esa misma lógica también, porque en el fondo, efectivamente, las reivindicaciones y las manifestaciones son legítimas. La aparición de algunos grupos o algunas células que utilizan a lo mejor una vía más violenta en esa reivindicación, ni siquiera en términos de magnitud podría justificar la existencia de ese personal. Por tanto, desde mi perspectiva tiene que ver más bien con resguardar los intereses de un capital privado. Sí, y preparar el camino para las nuevas inversiones. Una reconversión necesaria, digamos, porque parece que por acá, por la zona central, la cosa no se está dando bien para algunos intereses económicos, entonces están preparando el camino, digamos, con estas nuevas propuestas que vienen de este gobierno. Yo suelo agregar que junto con eso, al mismo tiempo de que se resguardan los intereses del gran capital, también se pretende amedrentar al movimiento reivindicativo, amedrentarlo, desarticular, digamos, la resistencia organizada de las comunidades. Yo creo que cumple esa doble tarea: aterrizar a la comunidad, por supuesto, de tal manera de que no se involucren en estos procesos de reconstrucción de nuestro pueblo y que no se sumen en esta lucha por levantar nuestros derechos. Es que es importante que no es que estén al margen de la ley. O sea, el Estado chileno hoy día ha suscrito, como decía Lamien, algunos tratados internacionales que estipulan una serie de derechos que hoy día el Estado no cumple, los gobiernos no cumplen, ¿ya? Y por eso que se ha levantado una gran lucha de parte de amplios sectores del pueblo mapuche y de otros pueblos también, por reivindicar esos derechos. Y esto también, que mucha gente cree que por llevarlo gráficamente a una marcha, mucha gente cree que la gente parte inmediatamente con una marcha. No, antes previamente han recorrido todas las oficinas, toda la institucionalidad estatal que se supone, incluyendo lo que tú mencionabas antes, la CONADI, para hacer valer esos derechos. Pero la negativa, el desconocimiento total sobre esas obligaciones que tiene el Estado. Ojo, son obligaciones, no es si quiere lo cumple, si quiere no lo cumple, son obligaciones, no son respondidas. Lo que obliga a muchas comunidades, mucha de nuestra gente a organizarnos
y empezar movilizaciones de tal manera de poder ejercer nuestro derecho. Para que luego nos digan que nosotros, digamos, no ocupamos los espacios. Entonces eso es una gran mentira del Estado. La gran cantidad de gente, de organizaciones, de dirigentes mapuche han recorrido, han golpeado todas las puertas, han ido a participar en distintas instancias, pero normalmente no se cumplen, no hay una relación en derecho, de acuerdo a la norma. Entonces yo diría que aquí quien no está participando de ese marco de derechos son los gobiernos, ¿ya? Y que utilizan el control que tienen sobre los medios de comunicación masivos, donde ellos instalan esas ideas sobre los grupos que de alguna manera ejercen su derecho a manifestarse y a exigir que se cumplan sus reivindicaciones que están estipuladas en ciertos marcos de relación en lo que se entiende que es el sistema institucional nacional. Y esto no solamente el pueblo indígena, sino que también se da en otro grupo, digamos, de gente que está viendo problemas con el tema del agua, la gente que no tiene vivienda, en fin. Claro. Es lo mismo. Y se habla mucho sobre la importancia de un Chile plurinacional. ¿Creen que esta es la respuesta al conflicto? O sea, yo creo que desgraciadamente hecha la ley no significa que haya un cambio cultural y un cambio en las condiciones. Eso es un tema de muy largo plazo. Yo creo que mientras no exista, o sea, la plurinacionalidad, ojalá estuviese reconocida, ¿no? En un marco jurídico que al menos permita ir haciendo un camino hacia una evolución, al menos en el ámbito de los derechos. Pero yo creo que mientras no exista un respeto a la cultura, a las autoridades ancestrales, al idioma, y a muchos otros aspectos, ¿no?, que hoy día están excluidos del ámbito del Estado. Pensemos que a propósito de cómo se ha participado y cómo los pueblos indígenas se han hecho parte o han intentado hacerse parte en las leyes, hoy día parte del pueblo mapuche se ha excluido del proceso de consulta respecto de la inclusión de la lengua indígena en un currículum que no busca ser transformado, en un currículum que sigue siendo occidental, donde dan pequeños espacios para que al menos se hable algo sobre los pueblos indígenas. Entonces, la plurinacionalidad supone, de alguna manera, generar relaciones interculturales donde la valoración sea igualitaria de todo aquello que los pueblos indígenas, que no son los pueblos de la nación chilena, porque siempre está además este discurso de nuestros pueblos que nos enriquece, pueblos distintos, con derechos específicos, y donde esperamos que esos derechos tengan un tratamiento igualitario en este sistema. Entonces, la plurinacionalidad es un concepto, yo creo que se valora, pero que requiere de un cambio mucho más estructural para que efectivamente sea igualitario. Hoy día prácticamente el 80% de las personas que pertenecen a pueblos indígenas no hablan ni entienden su lengua. Y eso ha sido una práctica del Estado de manera persistente. Cuando uno lee, cuando uno ve, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el grupo de historiadores mapuche, lo que se demuestra es cómo ha habido desde el Estado una práctica persistente por no solamente invisibilizar, yo diría por destruir, ¿no?, el acervo cultural, político, social, económico que tienen los pueblos indígenas. Entonces, una plurinacionalidad hoy día requiere de cambios importantes, ¿no?, y de repensar este Estado, pero para ello también estas élites y estas personas que forman parte de esas élites, que han tomado decisiones de manera permanente en este Estado, deberían de ceder espacios de poder. Y yo dudo mucho que estén dispuestos a ceder espacios de poder. O sea, yo creo que ya solo pensar en temas súper específicos como los escaños reservados, por ejemplo, en el Congreso, y empezar a pensar cuáles son los criterios para definir el porcentaje de representación, es que mira, un aspecto tan específico como eso te va a generar una discusión que no se va a zanjar, porque los intereses están muy instalados y son muy complejos, y finalmente es lo que ha hecho funcionar este Estado-nación y de alguna manera los intereses que hoy día son los que están con relevancia en la agenda. O sea, yo no llamaría que estas cosas resuelven, porque como bien lo dice la Lamien, si hicieran leyes nadie pasaría con rojo, digamos. O nadie se robaría un banco, por ejemplo, ¿ya? O la colusión. No obstante, claro, nos permite al menos declarativamente tener algún consenso, o sea, ese reconocimiento de que en este territorio existen múltiples naciones. Claro,
reconocer algo tan evidente. Parece, es trágico, pero en ese nivel estamos, como que reconocer lo que hay, ¿cachai? Ahora, claro, es cómo eso se va a expresar en lo concreto, es lo complejo. Yo diría que la sociedad occidental es muy declarativa, es experta en construir discursos de la diversidad, del tema medioambiental, pero ustedes ven en la práctica que los desastres. Entonces yo creo que hay mucho empecinamiento en esta construcción discursiva, ¿ya? No obstante que Occidente no le da mucho valor a la palabra. Entonces ahí también hay una cierta contradicción, porque todo lo valida a través de un documento, un contrato, un documento, tu carnet de identidad, todo a través de un documento. Tú para demostrar que eres ingeniero tienes que mostrar un título. Todo a través de un documento. No obstante, hay un tema que son muy hábiles con el discurso, la construcción de relato al menos, ¿cachai? No, en la práctica, lo concreto, tenemos hecho un desastre. Si vemos que hoy día el convenio 169 o la declaración de los pueblos indígenas del año 2007 de Naciones Unidas son elementos jurídicos ratificados por el Estado chileno, no se cumplen. La pregunta que me hago yo es si se declaran plurinacional, ¿qué? ¿Te fijáis? Es algo más bien simbólico. Claro, por eso es que porque son se mueve el poder a partir de la construcción de discursos. Entonces somos plurinacionales, ya está resuelto. No, eso no ha resuelto nada. Claro. ¿Ya? Yo diría que eso, como decía, hay que ver en cómo esa declaración se transfiere a ejercicios concretos y específicos. Claro, eso es mucho discurso y nada de acción. Por ejemplo, hoy día nosotros, en el convenio 169, por ejemplo, podríamos no solamente andar mendigando 2 horas de Mapudungun en una escuela Winca, sino que nosotros, el Estado, podríamos disponer de recursos para nosotros hacer nuestras propias instituciones de educación indígena, dirigidas por indígenas. Lo mismo ocurre en salud y qué sé yo. ¿Okay? No obstante, ellos desde la lógica tutelar, porque algo lo dijo la Lamien, porque para el mundo occidental nosotros somos sus indígenas. O sea, seguimos siendo los indios de ellos. Y ellos nos cuidan y nos intentan. Eso está en el inconsciente. Por eso yo digo, a esto no le falta terapia, una terapia muy profunda a la chilenidad, al Estado, a la sociedad chilena. Porque opera inconscientemente también, muchas veces la gente no se da cuenta. Entonces, ¿cómo se va a expresar eso en términos concretos? Es lo relevante. Vamos a tener, yo diría, no ocupo escaños parlamentarios. Imagínate si esa complejidad que efectivamente para ponernos de acuerdo ahí va a ser, imagínate plantear un parlamento de pueblos indígenas, otro, y que sea capaz de interactuar con los poderes del Estado. Una figura en el ámbito de la justicia, ¿te fijáis? Porque somos otros pueblos y porque nosotros tenemos autoridad, eso es falso que no tenemos sistema de organización, es falso que no tengamos autoridad, es falso que no tengamos filosofía y conocimiento propio. Eso es una gran mentira inventada por el Estado y que nosotros con mucho esfuerzo tratamos de levantar en las organizaciones como parte de este proceso de reconstrucción. Entonces, a mí más que eso, parto diciendo que sí, me parece bien todo reconocimiento, el identificarte a ti, bueno, por fin te identifico como alguien que existe, es bueno, digamos, es un paso, no tiene esa categoría, yo no le asignaría eso de que va a resolver algo. Puede incluso ser más peligroso, porque puede construir la idea de que está resuelto. ¿Te fijáis? Entonces, oye, ya, pero sí, lo mismo, temas de género que han estado tan instalados en el último tiempo, que se hacen leyes, digamos, para que se puedan casar, en fin, y dan como por hecho que ya se resolvieron ciertas cosas, no es así, ¿ya? Entonces, lo mismo que la lucha que da la mujer, digamos, por de alguna manera, soltar la amarra de una sociedad patriarcal, de un modelo patriarcal, y de repente todo el mundo empieza a hablar en el Congreso y los gobiernos y todo, y bueno, y parece que estamos toda la vida, y no es así, no hay construcción de discurso. Entonces, yo creo que a mí me preocupa más es cómo eso se va a materializar concretamente, cediendo espacios de poder, porque esta cuestión tiene que ver con espacio. Primero te reconozco como un pueblo diferente, y ese pueblo diferente tengo que ser capaz de reconocer que tiene sus propias estructuras, sus propias concepciones, su propio sistema de organización, su propia política, y tengo que interactuar con la autoridad de ese pueblo. Eso, concretamente. Y esos son elementos de poder político.
Y eso es lo que el Estado ha demostrado su coherencia, pero intacta desde la génesis hasta ahora. No ha entregado un centímetro. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Le llaman, creo que ahí utilizan otro concepto más, son exquisitos, además en elaboración le llaman interculturalidad, creo. ¿Ya? Pero son conceptos. Claro, y Ricardo, tengo una pregunta para ti que me causa bastante curiosidad. Por ejemplo, tú hablas de un parlamento que funcione simultáneo al parlamento que funciona hoy en día en Chile, que esté compuesto por mapuches, ¿cierto? Sí. Claro. Pero, ¿cuáles serían como, por ejemplo, las condiciones para elegir a quién va a participar dentro de ese parlamento? Entendiendo, por ejemplo, que hoy en día existen personas como Francisco Buenchumilla, ¿cómo se llama? Actual senador de la República por la región de la Araucanía, mapuche, además militante del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué te sucede con tipos como Francisco Buenchumilla? Él es una... A ver, me encantó tu pregunta, porque va a las cosas que a mí me interesan, que yo me dedico harto al tema más de fundamento filosófico. Claro, sí. Me encanta. Él es una persona de origen indígena, de origen. Yo no lo reconozco como mapuche, porque tendría que resolver ciertas contradicciones ideológicas, y pertenece a una orgánica que tiene fundamentos occidentales, cristianos. Sí, Partido Demócrata Cristiano. Y por otra parte dice ser mapuche, y ahí hay una contradicción enorme, digamos, desde el punto de vista filosófico, de la idea de la concepción del ser humano, de la concepción de la vida y del mundo que habitamos. Resuelto eso, para mí, por eso yo lo identifico como un occidental, que tiene origen mapuche, y a todos ellos, digamos, ¿ya? Mientras no resuelvan eso, o sea, no es un tema que de decir a quien aceptamos y a quien no aceptamos, cada uno es libre de elegir el curso de su vida que quiera, digamos, pero hay situaciones que son contradictorias. Entonces, y se tienen que ser definidas por ello. Para mí él es un occidental más nomás, que es integrante de una organización occidental y que se mueve en esos parámetros, digamos, no otra cosa. Es que tiene apellido indígena, que denota cierto origen. Mira, esto de que nosotros logremos tener estructuras de organización como pueblo, no es que las tengamos hoy día. Yo quiero hacer énfasis, el Estado las ha destruido sistemáticamente. El Estado, cuando hace ocupación militar, física de nuestro territorio hace como 130 años y algo, de alguna manera destruye todo este entramado. Lo pretende eliminar, pero afortunadamente como que quedaron elementos que quisieron que se mantuvieran en lo más íntimo de nuestras comunidades, y que de alguna manera nosotros estamos en un proceso de reconstrucción. Yo recuerdo una escena maravillosa en los años 90, 90 y algo, de cuando se dio un Northland Tribune, que es una especie de tribunal, sesionó un tribunal mapuche, donde venían locos de distintos territorios y la gente exponía, y funcionó como un tribunal de justicia, y bueno, y todos nosotros esperábamos lo que sancionaba nuestra autoridad, y eso se cumplió. Ese proceso de reconstrucción, o sea, da cuenta que nosotros tenemos cierta estructura social, si tú querés, un poco más grande, que vaya más allá de las comunidades, porque siempre dice que nosotros andamos como suerte y cada loco por su lado. Por lo tanto, yo le diría que nosotros, claro, queremos que no se nos reconozca esa capacidad de reconstruir nuestro sistema institucional. Eso por un lado. Ahora, como interactuamos, ocupamos ciertos términos porque se nos transforma complejo cada vez que hablamos, tener que estarle contando elementos y explicándole al interlocutor. Por lo tanto, ocupamos términos más fácilmente. Hablo un parlamento igual, la rápida, ¿cachai? Pero ahí quedo atrapado en lo que implica el parlamento para el otro. Y ahí empieza la dificultad. Nosotros, yo creo que un parlamento, como opera el parlamento alemán con el parlamento chileno, interactuará como actúan todos, digamos, no veo una dificultad mayor. Y los mecanismos de resolución de nuestra representación, es un tema que lo manejamos bastante bien en algunas comunidades. No hay ninguna complicación. Hay una práctica que tiene que ver con el ADMAPO, que es el conjunto de derechos nuestros que hemos podido ir reconstruyendo, digamos, y que pueden determinar quiénes son nuestros legítimos representantes desde las comunidades. Así no hay... Ahora, sí, tengo que ser claro, es que hay un sector, por así decirlo, del pueblo mapuche que adhiere a esta idea. O sea, tú le puedes preguntar en una comunidad y te va a reconocer al alcalde y al presidente como su presidente, e incluso ellos se asumen hasta como chilenos, es como una cosa medio extraña.
¿ya? O sea, nosotros somos yo pertenezco a un sector que reivindica el ser indígena existencialmente, filosóficamente, ideológicamente, políticamente. Y estamos en un proceso de reconstrucción de nación. Y en eso ejercitamos el ADMAPU y nosotros elegimos nuestras propias autoridades. Y que siempre buscamos que interactúen con las autoridades chilenas de igual a igual, digamos. Claro, y por ejemplo, pensando en la resolución quizás de este conflicto estructural enorme que hay con el pueblo mapuche, ¿cuáles serían para ustedes los países dignos de analizar como para repensar quizás esta solución, Verónica? A ver, yo creo que ahí me sumo un poco a las palabras que decía Lamien, ¿no? Siempre la lógica occidental estamos mirando qué es lo que ha funcionado en las estructuras institucionales, políticas, sobre todo de países anglosajones, que se han convertido casi en el paradigma, y traemos personas que nos expliquen cómo ha sido el proceso maorí en Nueva Zelanda, cómo se han construido sus pactos y sus acuerdos en lógicas coloniales distintas a los procesos que hemos tenido en el caso latinoamericano. Y claro, obviamente vamos mirando algunos, bueno, el caso canadiense, que también han sido además casos de genocidio, casos donde todavía el Estado y los representantes del Estado están pidiendo perdón por las atrocidades que cometieron con los pueblos indígenas. Entonces es difícil mirarlos como parámetros o como paradigmas. O lo que uno mira también, los procesos igual interesantes que se han dado en el caso latinoamericano, en los casos de Bolivia, por ejemplo, en los casos de Ecuador, en algunos niveles en Panamá o en Colombia. Yo creo que hay experiencias que uno tiene que mirar, sobre todo para valorar los procesos reivindicatorios que han tenido los pueblos indígenas y de buscar espacios en esta institucionalidad estatal. Pero yo creo que encuentro también mucho más, claro que el Estado no lo mira, ni los otros actores lo miran y lo valoran, pero procesos tan profundos como el que decía Lamien, ¿no? De repensar desde nuestro propio ser indígena, ¿qué significa ser una nación? ¿Qué significa efectivamente el recuperar el ADMAPU, el recuperar este sistema de derechos y de representación? ¿Cómo va a tener una cabida, diría yo, y con toda la complejidad que significa por romper estas estructuras de poder en el caso chileno? A mí me parece que allí hay un foco. El tema es que esta estructura y esta sociedad occidental no les da el espacio para que exista efectivamente ese proceso de discusión, de reflexión que requiere tiempo. Esta sociedad occidental en la que vivimos, lo que menos hay es tiempo y la posibilidad de llevar adelante, y tampoco es que existan estructuras que lo favorezcan. Pero sin menospreciar la experiencia que se ha dado en Latinoamérica y cómo se ha ido recogiendo en algunos instrumentos también, con limitantes, obviamente, normativas, porque además se instalan este ejercicio de derechos, pero no hay cambios estructurales en el sistema económico, por ejemplo, en los sistemas productivos, que van haciendo que también se generen tensiones con las comunidades, con los pueblos indígenas. Creo que ahí lo que relataba el Lamien, ahí hay como una riqueza que yo miraría y habría que darle el tiempo de maduración y de reflexión, sobre todo además porque se da en un contexto, como bien decía Lamien, donde nosotros como pueblo no hemos estado aislados, ¿no? Ha sido un proceso de interculturalización muy asimétrica y muy potente también. Somos terceras, cuartas generaciones que estamos hoy día en las ciudades, además, conviviendo en el mundo winca, educándonos en sus instituciones, en sus modelos educativos, en la universidad, participando de un sistema, si uno lo piensa, ¿no? De sistemas de conocimiento sumamente colonialistas, como son también las universidades, y las formas en las que crean el conocimiento, la forma en la que miran el conocimiento de estos pueblos. Entonces, yo creo que estamos en un momento bien interesante de ir rompiendo con estas estructuras, y también nosotros mismos, ¿no? De ir abriéndonos, ¿no? en esta reflexión, en esta discusión, de escuchar a nuestros kimchi, de escuchar que hay una sabiduría que ha sido muy denostada y muy invisibilizada, que no está en estos actores de poder, sino que está en estas personas que están llevando adelante esa reflexión. Mira, esa es como la continuidad que se expresa del eurocentrismo, porque el eurocentrismo llegó trayendo la civilización y aquí no había nada, no había ni conocimiento ni gente. Y así se pudieron justificar y pedirle a la Iglesia Católica que les diera todas las tierras, que sigan con todo. Y eso se mantiene hasta ahora. Entonces la tendencia, así como esta, discúlpenme, no es algo personal, pero la chilenidad de siempre ir a buscar como a otros lados. Sí. Y claro, acá no hay. Siempre lo europeo. Claro, porque acá no hay nada. O sea, ¿qué vamos a buscar acá? Y resulta que yo tuve la fortuna, digamos, que
en la pega me pidieron un trabajo y de investigar acerca de como hace un poco la historia de los indígenas en la zona norte de Santiago, una comuna. Y cumpliendo mi pega, digamos, como buen trabajador y empleado, la pretendía hacer bien y empecé a darme cuenta, porque yo habito en la zona sur de la región metropolitana y de ahí como que conozco más. Y además, como mi participación en el movimiento reivindicativo, yo estaba centrado mi foco más allá desde el Biobío hacia el sur. De ahí como que pero como que acá no había investigado mucho. Y resulta que me di cuenta, a propósito de esto que preguntan ustedes, la presencia y la participación del pueblo mapuche en este territorio, pero es espectacular. Yo estoy, ese pequeño trabajo, yo ya voy a una investigación y pretendo continuarla, porque es maravillosa. Y digo maravillosa porque desde a momentos antes que llegara el civilizado europeo, acá se daba una relación intercultural. Acá este era un espacio de frontera de la región metropolitana. Había intercambio entre culturas, había intercambio entre pueblos. Y al parecer la situación no era tan dramática ni violenta, digamos, no era tan asimétrica como lo fue con la imposición del eurocentrismo, el colonizador español y lo que ha sido la aparición de la República Chilena. Hay una experiencia de relacionamiento, al menos diferente. Yo no diría la ideal, ni mucho menos, no estoy levantando esa forma como la utopía alcanzar, pero hay una experiencia que explorar, que después se dio entre los chilenos cuando se mantuvo la frontera en el Biobío también. Había una forma de relacionamiento diferente. Por lo tanto, yo creo que en la matriz más profunda de la intimidad de los pueblos indígenas de estos territorios que se conoce también como Aviala, América, yo creo que podemos encontrar más respuestas de las que creemos. Si somos capaces de superar ese obstáculo que todo está en Europa. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el teléfono buscar años atrás una reforma o un nuevo modelo de salud a Cuba. Yo le tengo harto cariño a Cuba, tengo que decirlo, no es una crítica hacia ellos, pero hacia estos tipos que fueron a buscar un modelo de salud a Cuba familiar. Y resulta que el concepto de salud es indígena, también es familiar, desde hace no sé cuánto tiempo, miles de años, pero fueron a buscar modelos como una gran novedad. Luego en salud salió este tema de la sintergética, por ejemplo, y que era una gran pomada, y digo pomada porque en el fondo cuando fui a un encuentro para que me explicaran qué es lo que era la sintergética, es un nombre muy, no sé cómo llamarlo, circunvirúmbico para vender nuevos productos, que en el fondo son que a cada paciente que le llaman usuario de salud se le aplique ojalá el modelo de medicina o de salud de acuerdo a su cultura. Esa es la gran... O la musicoterapia, por ejemplo, también traída desde Europa, o el concepto de energía del oriente que viene y se vende por todos lados y se instala con tanta facilidad, y bueno, esas son prácticas antiguas. Entonces yo creo que, y aquí hay una crítica también a la academia, porque también es parte del sistema opresor actualmente, que se entiende que es una generalización que estoy haciendo, no es que todos los académicos, y afortunadamente hay resistencia, pero la academia también opera y tiene una gran labor que es abrir estos espacios. Se supone que la universidad, por definición, no obstante, es lamentable como tampoco hay mucho espacio para otras perspectivas, otras visiones. Generalmente se imponen modelos, como por ejemplo hoy día está muy en boga esto de la descolonización, pero claro, ¿quién la promueve? Filósofos criollos. Sí. Y yo digo que es más una pelea entre helenos porque se están peleando el derecho de autor más que nada. Pero ¿qué matriz indígena hay? Siempre nosotros los indígenas somos utilizados como un recurso discursivo en todos los planos, en todos los ámbitos. Pero no está nuestro... ¿te fijas? Entonces yo creo que a propósito yo exploraría, conocería un poco más en detalle en estos modelos de relación que tenían los pueblos indígenas antes. ¿Cómo tenían esa relación menos dramática? Digo, lo pongo en ese plano, digamos, en esa... no como una utopía o un modelo necesariamente, porque además se tiene que contextualizar, o sea, hoy día hay internet, ya se entiende, pero por lo menos tener algunas matrices, algunos elementos que para la construcción necesaria de un modelo de relacionamiento que tiene que estar contextualizado. Hoy día hay
mucha más gente que antes, hay ciudades mucho más gigantes y grandes, y nosotros, bueno, habitamos también otros espacios. Entonces, varía, y con esto termina, que fue una pregunta que yo me hice cuando llegué acá a Santiago, me hice con los 90, ¿qué es ser mapuche? Pero ser mapuche aquí en la ciudad. Porque aparentemente si no estoy en el campo no puedo ser, no, si hoy día lo reivindico un mapuche, puedo ser mapuche aquí, en Nueva York y en Pekín, en todos lados. Sí, conozco elementos de mi filosofía y que los puedo desplegar. Para ir cerrando más o menos el programa, si quieren hacer un último comentario acerca, no sé, de cómo podemos entender filosóficamente, ideológicamente a los mapuches como tu tema, o usted... ¿Quieren agregar algo? Sí, yo muy breve en realidad. Yo tomo lo que decía en la mía. Yo creo que hay que ocupar todos los espacios. Yo creo que eso es fundamental. Siento que también hoy día hay un mayor interés aquí mismo en la Universidad de Chile. Las y los jóvenes, ¿no? Hoy día tienen movimientos, tienen grupos, tienen encuentros que buscan encontrar sus raíces, su identidad, volver a discutirla, volver a posicionarla, reconstruirla de alguna manera, porque también muchas veces es una memoria que han tenido que ir reconstruyendo, y me parece a mí que quizás como no la academia, la universidad también tiene un rol en romper de alguna manera los esquemas. No es una tarea sencilla, pero sí creo yo que hay hoy día, ¿no? Hay personas que nos reconocemos como indígenas, que estamos en esa búsqueda, que estamos ocupando espacios en estas estructuras de poder, que intentamos visibilizarlo en distintas áreas de poder, pero que yo diría que necesitamos avanzar aún más en ir haciendo una relación más simétrica efectivamente con los pueblos indígenas. Siento, al menos como para dar un mensaje esperanzador, de que al menos se están abriendo esos espacios, se está dando la pelea por abrir esos espacios y por generar estos cambios. Tarea nada sencilla, porque uno se encuentra aquí en la universidad, las y los colegas, ¿no? Es como la semana pasada o hace unas semanas atrás, ¿no? En la Universidad de la Frontera, un machi presentó una tesis en la cual demuestra que en un laboratorio, obviamente, cómo el cultrún y el sonido del cultrún tuvo un impacto positivo en el desarrollo, en el crecimiento de una determinada semilla. Y lo ponen como, bueno, pero eso no es nuevo, o sea, eso está en el conocimiento, está en la sabiduría, está en el conocimiento ancestral, ¿no? Pero claro, si no es validado por el método científico, no se considera como algo válido. Sin duda, qué valorable, qué interesante, pero es necesario ir rompiendo estos estereotipos, ir rompiendo esos esquemas. Nosotros mismos también hacer ese ejercicio, ¿no? de ir abriéndonos, de ir dejándonos permear, de ir, cómo sacamos aquí de nuestro espacio todo este conocimiento que se ha ido instalando por muchas generaciones y por todo un sistema muy bien armado, y vamos efectivamente recuperando, creo yo, y dando el lugar a ese conocimiento que es tan fundamental, y que yo creo que ahí está el futuro, ahí está la respuesta a los grandes problemas que nos ha heredado la sociedad occidental. El cambio climático como primer, diría yo, casi prioridad, ¿no? Donde claramente no han dado las respuestas y no las van a dar. Yo creo que las respuestas están en estos ámbitos de conocimiento absolutamente subvalorados e invisibilizados. Yo también siempre he sido mayor, digamos, de tendencia optimista. Eso al menos me mueve. Además me entretengo. Sí, yo soy optimista. Yo creo que afortunadamente en todos los espacios igual siempre contamos con gente que está un poquito más disponible para abrir otras conversaciones, otros diálogos. Es difícil, lo sabemos. Yo también he tenido participación laboral en instituciones. Es complejo, muy difícil. Pero se hace un esfuerzo. Yo creo que hay momentos también que hay que ser capaz de aprovechar. Hay ciertas coyunturas que son más propicias, digamos, para abrir estas conversaciones. Y yo rescato esos esfuerzos que hay en algunos espacios. Por eso siempre uno también está disponible para asistir, para colaborar en la medida que pueda. También estoy optimista en el proceso de reconstrucción que vive mi pueblo. Creo que cada día, bueno, igual tengo mis canas, un poco
puedo ver desde los años 90, principios hasta ahora, creo que cada día se suma más gente nuestra, sobre todo en el tema de autoidentificarse, de reconocerse como tal, y eso antes era dramático, o sea, hoy día sigue siendo grande la cantidad que no se reconoce como tal, digamos, pero es menos, y es más la gente que se asume como mapuche, y obviamente inicia su proceso de ir conociendo lo que en definitiva significa ser mapuche, porque si cayéramos en algunos discursos como sintiera no soy mapuche, y varios que lo seríamos, no obstante se puede ser igual, y entonces yo destaco eso, la colaboración, la preocupación que hay en distintos ámbitos. Incluso en el espacio institucional uno de repente también encuentra gente haciendo su pequeño esfuerzo. Yo, sin embargo, a quien le asigno una alta importancia, porque estos son temas que tienen que ver con procesos largos de reflexión, como decía la hermana, ¿cachai? O sea, no es un tema que tú te completes esta cuestión, porque después viene el imaginar cómo eso se materializa, después cómo llevarla a la práctica. Es un proceso más largo, no es tan simple, ¿ya? Y yo le asigno alta importancia a la academia. Yo creo que la academia tiene que sacudirse de todavía un control casi absoluto de la idea eurocentrista, como que ahí están todas las respuestas, de abrirse a la búsqueda más propia, más local, de ir por experiencia, conocer esa experiencia. De generar más debate, y yo creo que tiene un papel importante. Hay harta gente nuestra que está participando en espacio académico, y yo creo que eso hace bien, mientras más debate, más discusión, y que podamos hacer un aporte, digamos, en el momento que nos toca. Así que yo creo que también soy optimista de lo que me toca vivir, a pesar de todo. Bueno, nos queremos despedir dándole las gracias, por supuesto, por su disposición, por su asistencia, y también recordando a los mapuches asesinados por el Estado en la vuelta a la democracia, por supuesto las cifras oficiales que se nos entregan. Gobierno de Ricardo Lagos, Agustina y Mauricio Guanupe Pavián, Jorge Antonio Suárez Marihuán, Edmundo Lemunao Saavedra, Julio Huentecura Yancaleo, Zenén Díaz Nécul, José Gerardo Buenante. En el primer gobierno de Michelle Bachelet, Lonco Collihuín Catril, Matías Catrileo Quesada, Johnny Cariqueo Yañas, Jaime Mendoza Collillo. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Melinao Licán. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, José Mauricio Quintrileo Huequimil, Víctor Manuel Mendoza Collillo. Y por último, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Camilo Catrillanca. Muchas gracias por... Y sin olvidar, por supuesto, a la mien Macarena Valdés, por supuesto. Sí. Muchas gracias.